desde Bogotá, un saludo muy cordial de la comunidad de Selper Colombia. Estamos otra vez aquí acompañando el Café Selper digamos, liderado por Selper México. Hoy tenemos una invitada muy especial, es Verónica Botero. Verónica Botero es una excelente profesional, tiene una hoja de vida impecable. Es ingeniera civil de la Universidad de AFIT de Medellín y tiene un título de Master of Science en Cartografía Geológica del ITC, que ahora hace parte de la Universidad de Twente. También hizo su doctorado en la Universidad de Utrecht en los Países Bajos igualmente. Ella es la decana de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia. Este cargo lo viene desempeñando desde el año 2018. Aquí dirige 12 programas curriculares de pregrado en ingeniería, 43 programas de posgrado, con aproximadamente 7.000 en total entre estudiantes y 210 profesores. Bueno, importantísimo que Verónica digamos, trabajado en la universidad y ha ocupado diferentes puestos como directora de programas de pregrado y de posgrado, directora del Departamento de Geociencias y de Medio Ambiente, ha sido vicedecana de Investigación y Extensión de la facultad, directora de Investigación y Extensión de la sede de Medellín, vicerrectora encargada en varias oportunidades, y algo muy importante es que hace parte del Consejo Superior de la Universidad de Colombia, que es el máximo órgano rector de esta universidad. Entonces, como vemos, Verónica tiene por decirlo así, tiene una hoja de vida impresionante. Es profesora asociada del Departamento de Geociencias y Medio Ambiente, y aquí ella, dentro de sus asignaturas, tiene sistemas de información geográfica, sensores remotos, análisis geoespacial, tanto en pregrado como en posgrado. Como investigadora también ha desarrollado muchísimos proyectos, ha sido coinvestigadora y principal de más de 90 proyectos relacionados con el uso de la geoinformación y de datos de sensores remotos, tanto en la planeación urbana como rural y para la gestión de riesgos de desastres. Bueno, actualmente sus intereses de investigación se centran en la geoinformación, en la modelación de fenómenos naturales y territoriales, infraestructuras de datos espaciales, geoservicios, espectropía, procesamiento de datos, en fitopatología y distintos estreses biológicos en fases asintomáticas. Bueno, todos esos términos que son tan técnicos, eh, para mí son un poquito difíciles de entender. Y también, pues en los últimos años se ha interesado en lo que tiene que ver con la brecha de género en CETEP. Entonces le damos la bienvenida a Verónica para que nos cuente todo el desarrollo profesional que ha tenido, nos cuente su historia, y pues invitamos a todos los que se quieran conectar de Selper Colombia y de Selper Internacional que lo hagan en esta sesión. Bueno, entonces ahora sí te doy la palabra, Fabiola. Ay, no, pues vamos a escucharla a ella. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues me siento honrada. Esa hoja de vida tan extensa no habla sino de la vejez y de todos los años que tengo. Así que No, Claro que no, doctora, no, claro no, que no, no. De hecho, yo estaba pensando, ¿esta mujer nació estudiando o qué? Porque se ve demasiado joven todo lo que ha hecho. no, para nada. Ya tengo 53 años y ya se me nota por aquí en las canas un poquito. Así que es una carrera de muchos años. Tuve la fortuna de hacer mi maestría muy joven. Yo me fui a estudiar mi maestría, pues me gradué a los 24 años del pregrado y a los 25 años me fui a hacer mi maestría. Entonces muy rápidamente me puse en contacto pues con el tema de la investigación y por supuesto con el tema de la percepción remota, y de ahí en adelante pues he desarrollado mi carrera académica. O sea, yo volví de la maestría a trabajar en una empresa privada de consultoría en ingeniería, pero realmente me sembró, la maestría me sembró como el gusanito de la investigación, y definitivamente poder desarrollarlo el único espacio, pues el más accesible y el más, como el más inmediato que tenemos casi todos los investigadores es la academia. Entonces, apenas vi la oportunidad de vincularme a la academia, lo hice. Soy profesora de la Universidad Nacional de Colombia,
que es la universidad pública más importante del país. Estamos en el ranking internacional más o menos en el puesto 256 del mundo, estamos entre las 10 mejores universidades latinoamericanas. Entonces era un honor trabajar pues en la Universidad Nacional. Entro a una facultad que tiene un nombre muy particular, es de Facultad de Minas. Todo el mundo piensa que aquí solamente se hace minería, pero realmente es un nombre histórico que traemos. Esto es una facultad de ingeniería, como les decía Luz Ángela, hay 12 programas de pregrado en ingeniería y más de 40 programas de posgrado. Entre esos tenemos 8 programas de doctorado en ingeniería en distintas áreas del conocimiento. Y realmente aquí se trabaja de todo. Trabajamos ingeniería de petróleos, ingeniería geológica, ingeniería de minas, como el lado de las geociencias, pero también hay ingeniería ambiental, ingeniería civil, eléctrica, mecánica, química, industrial, administrativa, de control, bueno, o sea, la parte industrial y de la parte de las geociencias. Yo soy ingeniera civil de formación, digo yo, porque a mí ya se me chorrea, como decimos en Colombia, una acera. Yo pues no le digo a la gente que soy ingeniera civil porque me da pena, pero creo que la formación como ingeniera me ha permitido incursionar en unas áreas del conocimiento muy interesantes con esa mirada de ingeniero. Y por eso descubrí las geociencias como en la mitad de la carrera de ingeniería civil. Vi una asignatura que me marcó la vida, que fue geología física, y esa sensación de no saber dónde estaba parada me hizo empezar a estudiar una segunda carrera, un segundo pregrado. Entonces yo estudiaba simultáneamente ingeniería civil y geología en la Universidad Nacional. Es decir, yo Wow. estoy en una universidad privada, pero estudiaba geología en una universidad pública de puro amor al arte. Y cuando terminé el pregrado en ingeniería civil, pues se presentó la posibilidad de ir a hacer la maestría. Yo dije, en ninguna parte del mundo me van a pagar el doble por tener 2 pregrados, tiene más sentido hacer una maestría. Entonces abandoné la geología en ese momento con lo que llevaba, que ya me faltaba como un año para terminar la carrera, y me fui a hacer una maestría en cartografía geológica, con lo que sabía, con el pregrado de ingeniería y con lo que había cursado, pues como 4 años de geología. Y por ahí me metí por el lado de las geociencias, y en la maestría realmente fue donde descubrí el potencial de los sensores remotos. Yo me fui a hacer una maestría sin saber qué estaba haciendo. Es decir, en el pregrado yo vi 3 asignaturas que me gustaron mucho y que me mostraron el potencial, que fue un curso de fundamentos de sistemas de información geográfica. Estamos hablando del año 93 más o menos, o sea, muy rudimentario, muy en pañales el tema de los sistemas de información geográfica, y 2 asignaturas, una en civil y una en geología, que eran fotogrametría en civil y fotointerpretación en geología. Y descubrí el placer de ver el mundo desde arriba. O sea, realmente el día en que uno se sienta frente a un estereoscopio de espejos y ve en 3 dimensiones, como que logra eh, que los ojos vean en 3D, ya el Cierto. mundo cambia. Y eso me emocionó mucho. Luego tuve la oportunidad, como les digo, de irme a hacer esa maestría sin saber qué me iba a hacer, porque el programa se llama Maestría en Estudios Geológicos, como lo publicitaban aquí en Colombia. Una vez que llegué allá me di cuenta a dónde me había metido, y realmente fue en la maestría donde descubrí todo el potencial, tanto de los sistemas de información geográfica como de la percepción remota. Y ya eso fue, y ahí ya abandoné la ingeniería civil prácticamente y me dediqué a este tema, y he explorado todas las posibles ramas de aplicación. O sea, mi hoja de vida es muy ecléctica, pues Luz Ángel hace un resumen sobre todos los cargos que he desempeñado, pero yo creo que en la parte académica, en las publicaciones y en los proyectos y estudiantes que he dirigido de posgrado, es donde se ven las múltiples aplicaciones en donde he incursionado. O sea, cosas que tienen que ver con serpientes, con deforestación, con inundaciones, con erosión, con daños por sismos, pues, con calidad Mira, del aire. O sea, yo me he metido en toda clase de cosas y sí, tengo una vida muy rara. mira, Verónica, es que te estoy escuchando y me siento tan identificada contigo. O sea, además de que somos contemporáneas casi, nos lleva unos añitos de diferencia nada más de edad, pero te escucho y realmente es como yo creo que el claro ejemplo de que no debemos de conformarnos con lo que nos dice que tenemos que hacer. Finalmente, el hecho de tener esta percepción de que es multiaplicaciones, todo lo que tiene que ver con geociencias, el poder observar el territorio, me encanta cómo lo explicas, porque así igual, o sea, me siento muy identificada.
En mi caso, por ejemplo, yo soy ambiental, pero trabajo en el Instituto de Ingeniería Civil y he estado seguida por muchos de mis estudiantes geólogos. Entonces, aunque yo no soy geóloga, he tenido que documentarme muchísimo con todo esto y escucharte es un deleite para mí porque realmente escucho y veo que efectivamente no tienes que conformarte, ¿no? Y me da llama la atención lo que dices acerca de los dos grados que estudiaste, las dos carreras. En este caso, por ejemplo, estoy estudiando un segundo doctorado y también a veces me pregunto, ¿por qué lo estoy haciendo? O sea, nadie me va a pagar doble por estar haciéndolo. Entonces, pero me encanta porque mucho de lo que has aprendido, yo he estado, bueno, seguí un poco de tu currículum he visto que la ciudadanía te ha entregado premios los últimos años como reconocimiento a tu trabajo. Y eso me da muchísimo gusto porque veo implementado lo que es el saber, digamos, multidisciplinario para solventar problemas reales a la comunidad. Y por eso te felicito. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? ¿De ese conocimiento multidisciplinario o de qué? No, pues del hecho que estás aplicándolo a algo que te encanta, porque así lo escuchamos, pero que además estés recibiendo un reconocimiento y eso o sea, que estás aplicándolo a la población y que estás reconocida. A ver, un poco este ejercicio de ocupar cargos académicos administrativos me ha llevado a reflexiones que van más allá del trabajo de investigación y lo académico. Cuando llegué a la decanatura de la facultad, soy la primera mujer decana en 131 años en una facultad que es de ingeniería muy machista, muy con una mirada desde el principio, cuando se fundó en 1887, de los ingenieros entendemos la naturaleza, la modelamos matemáticamente y nos aprovechamos de ella. O sea, explotamos esos recursos. Con esa mirada muy de explotación de recursos se fundó esta facultad. Y ha sido muy de la mano del desarrollo industrial de la región, pues ha ido como a tono con la historia desarrollando programas para dar respuesta a las necesidades. Pero muy de esa mirada de yo soy ingeniero, yo conozco las leyes de la naturaleza, la controlo y la utilizo. Yo llego a la decanatura y empiezo a hacer reflexiones, pues trabajo en un departamento de geociencias y medio ambiente con colegas que trabajan en hidrología, algunos hacen parte del panel intergubernamental de cambio climático, muy preocupados por el tema de la crisis climática. Entonces una de las preguntas que me hacía cuando me presenté a la decanatura, aquí hay una consulta a la comunidad y tal, es una especie de elección interna, pues no es un proceso que hay que pensarse y hay que hacer propuestas. En ese proceso de pensar yo decía, bueno, listo, hay unos problemas de facultad, unos problemas académicos, pero también hay unos problemas que no son ajenos al quehacer de la ingeniería, como les decía, la crisis climática. Entonces yo decía, bueno, si esto es una facultad de ingeniería, tenemos que pensarnos de otra manera el hacer ingeniería. Entro a la decanatura, yo conformo un equipo paritario de trabajo con mi grupo directivo, mis vicedecanos y directores de bienestar, de laboratorios y demás, y nos empezamos a hacer preguntas sobre los problemas que hay, y todo ese trabajo desemboca al cabo de 2 años en una cosa que nosotros llamamos el Manifiesto de Ingeniería para la Vida. Y es una apuesta de la facultad, aquí hay un manifiesto donde se ve aquí, como usted tiene ese desenfoque raro, es un documento cortico, donde nosotros hacemos un manifiesto que se traduce en el perfil de egreso de nuestros ingenieros, en el perfil del docente que queremos para la facultad, y es un manifiesto que habla de la importancia de hacer ingeniería pensando sobre todo en la vida, en la preservación de la vida, no solamente de los seres humanos, sino también de todo el planeta. Entonces hablamos de hacer ingeniería como en consonancia con los territorios y con los actores que ocupan ese territorio, porque nosotros no somos los todopoderosos que sabemos y llegamos a resolver, sino que tenemos que desarrollar soluciones a la medida con esos otros que habitan el territorio y que muchas veces lo conocen mejor que nosotros, normalmente. Entonces, en esa idea del manifiesto, eso ha ido como permeando un montón de cosas que hacemos en la facultad. Hoy lo estamos traduciendo en un proceso de armonización curricular y lo queremos llevar hasta el microcurrículo. Empezar a meter un montón de temas transversales en la formación, porque creemos que los ingenieros e ingenieras tienen que formarse con esa mirada holística y de integración. Y yo creo que una parte importante de que yo llegue a esta facultad a liderarla y que junto con mis colegas seamos capaces de llegar a ese manifiesto tiene que ver con la percepción remota.
esa idea, yo creo que la percepción remota nos abre una ventana a una mirada del mundo completamente distinta. Yo insisto mucho en las reuniones con colegas en que dejemos de mirarnos la tierra en el ombligo, que siempre miramos el problema local, mi laboratorio, mi materia, mi proyecto, y yo soy como, demos un paso atrás, como lo hace la percepción remota, y miremos el todo. Yo no puedo mirar el problema de un departamento, yo tengo que dar un paso atrás como decana y mirar todos los departamentos de la facultad. Y no puedo mirar una asignatura, tengo que dar un paso atrás y mirarlas todas de manera integral. Y yo creo que esa mirada del mundo la he desarrollado gracias a lo que he aprendido a través de la percepción remota. O sea, parecen dos cosas completamente desconectadas, pero yo creo que esa mirada de lejos, cuando yo veo el planeta azul, esa bola azul en la mitad de las galaxias, esa posibilidad de ver la pequeñez de la Tierra en el sistema solar, en el universo, y luego de ser capaz de hacer zoom, hacer ese zoom in y empezar a mirar lo que yo quiero ver, también cambia la forma en que uno afronta como los proyectos académico-administrativos en los que se embarca, por ejemplo. Entonces ahí yo como conectaría esas dos cosas y esa mirada de que yo quiero que tengan los estudiantes en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Excelente, muchísimas gracias. Completamente de acuerdo contigo. Vemos que tenemos la mano levantada de Joana Carmona, también colombiana, por cierto. Hola, sí, sí, de hecho colombiana y de corazón también mexicana. Ahora estoy viviendo en México ya hace un ratito, pero bueno. Oye, qué bonito acento, Verónica, que no se te va, a pesar de todo, de todas las vueltas que has dado por el mundo. Verónica, pues con este currículum tan extenso se queda uno con tantas ganas de saber de ti. Pero bueno, hay algo que yo he venido viendo que se está promocionando y tú lo tienes como interés de investigación y es acerca de los geoservicios. Eh, Estoy como cambiando un poco de tema, pero ¿nos podrías hablar más qué significa lo de geoservicios? Pues para mí, yo creo que, a ver, cuando yo empecé a trabajar en el tema de percepción remota, el acceso a los datos era muy complejo, había que pagar por ellos, era muy limitado, muy pocas personas tenían realmente el conocimiento acerca de cómo funcionaban y cómo se procesaban, éramos como una selecta minoría en los años 90. A partir de este siglo, del año 2000, con el advenimiento de Google Earth, por ejemplo, se populariza el uso de datos geoespaciales, o por lo menos el acceso a los datos, y empieza a haber la posibilidad de eso de que yo pueda ver, que mi mamá, que no sabe un carajo de percepción remota, puede entrar a Google Earth y ver su casa. Eso le empezó a cambiar la idea del mundo a mucha gente. Entonces se populariza el acceso a datos, se liberan datos, Landsat se vuelve público, se libera, por ejemplo, las señales de GPS, es decir, hay una cantidad de servicios que empiezan a volverse públicos y que le permiten a la gente sin mucho conocimiento específico o técnico del tema acceder a datos. Empezamos a ver un uso distinto. Ahora los geocientíficos, los que trabajamos con percepción remota, estamos más preocupados en la integración multifuentes, multiescala, en el desarrollo de algoritmos para manejar los volúmenes de datos y realmente responder a preguntas específicas. Y creo que ahí es donde está el quid del asunto. Vamos a tener que tener pues, un grupo de actores que producen los datos, es decir, todas estas compañías de sensoriamiento remoto que nos proveen los datos, una capa intermedia de técnicos que procesan, entienden, manejan, gerencian y procesan esos datos, y está una tercera capa que son esos usuarios, y lo que nosotros tenemos que empezar a hacer en ese nivel medio es a procesar información de manera que la podemos ofertar como geoservicios. Porque no podemos pretender que todo el mundo sea un experto en procesamiento y sea capaz, por ejemplo, de determinar una cobertura vegetal o de buscar una zona inundada o de identificar un cambio en el uso del suelo en un periodo temporal, sino que nosotros tenemos que entender cuáles son esas necesidades del público y generar los algoritmos que pueden ser muy hoy basados en inteligencia artificial, que empiecen a manejar estos grandes volúmenes de datos y probar ese servicio web donde yo voy y consulto, muéstreme dónde están los bosques del mundo, muéstreme dónde están las zonas deforestadas, muéstreme por dónde, pues como vemos hoy, por ejemplo, por dónde es la trayectoria del huracán,
muéstreme los daños del huracán, etcétera, etcétera. Es decir, adelantarnos un poco a la pregunta del público y nosotros generar los algoritmos que sean capaces de procesar estos grandes volúmenes de datos y le entreguen la respuesta al usuario a través de geoservicios. Y no al revés, no pretender que ese usuario aprenda a identificar, saber que el infrarrojo le sirve para identificar agua, vegetación o bueno, qué sé yo, qué es lo que nosotros sabemos y más bien es ofrecerles los mapas de respuesta de lo que ellos quieren, ofrecerlos a través de los servicios. Y creo que hacia allá vamos en el futuro. Pues eso es lo que ya estamos ofertando en muchos, vemos ofrecido en muchas páginas y hacia lo que tenemos que apuntar en el tema de formación. Gente capaz de desarrollar algoritmos que le entreguen respuestas a los usuarios. Claro, lo que decíamos ahorita acerca de la aplicación real, ¿no? Realmente eso nos surge en las ciudades latinoamericanas, bueno, alrededor del mundo, pero específicamente hablando de Latinoamérica. Verónica, esto me lleva a una pregunta. ¿Cuál crees tú que, o si nos puedes platicar un poquito, ha sido el proyecto más retador para ti en tu trayecto? Eh, pues yo creo que he tenido muchos. Cada proyecto tiene como su nivel de dificultad. Una de las dificultades que yo creo que sigue siendo permanente para todos los geocientíficos es el tema de conseguir datos. Una vez que uno tiene los datos, ya se inventan los algoritmos y las formas de procesamiento y para adelante. El tema siempre ha sido el cuello de botella, es conseguir los datos, ya sea datos secundarios o datos primarios. Conseguir los datos es lo más costoso de un proyecto y es lo que demanda el mayor tiempo. Yo creo que en todos los cafés que han hecho ustedes y en todas las discusiones siempre traemos a colación el tema de los datos, de la accesibilidad de los datos. Entonces, proyectos específicos de dificultad, yo creo que no podría hablar de un proyecto específicamente, sino que en todos el acceso a los datos siempre es un cuello de botella. Yo he trabajado en proyectos muy interesantes que le toquen integrar conocimientos. Un poco hablando yo trabajo, como les digo, con ingenieros hidráulicos y con hidrólogos. Entonces trabajo mucho en proyectos que tienen que ver para agencias nacionales, para el Ministerio de Medio Ambiente, para el IDEAM, en proyectos, por ejemplo, de identificación de zonas inundables en distintas escalas, escala 1 en 100.000, 1 en 25.000, hasta escalas muy detalladas en centros urbanos, escala 1 en 2.000. Entonces, por ejemplo, ahí era la combinación de información hidrológica de series de tiempo de más de 40 años con información multiespectral para determinación de coberturas y de información altimétrica para modelos digitales de elevación y combinar esas tres cosas. Entonces han sido proyectos muy interesantes porque tanto en cada uno de los datos que hemos tenido que conseguir, por ejemplo, el hidrológico, hay problemas con las series hidrológicas de niveles de los afluentes, pues de los ríos, hay cambios en los niveles de las miras, entonces identificar eso en las series, identificar los errores, los outliers y organizar las series para trabajarlas. Organizar los datos multiespectrales, multifuente, porque claro, hay zonas del país que se mantienen con coberturas nubosas muy extensas, entonces conseguir datos multiespectrales es difícil, entonces combinar radar con multiespectral para poder hacer determinación de coberturas. Y por otro lado, la combinación de modelos digitales de elevación de múltiples fuentes, raster, SRTM, LIDAR, de distintas escalas, de distintas fechas, con distintos problemas, con incertidumbres distintas y precisiones distintas, tanto en lo vertical como en lo horizontal, es complicado. Entonces, han sido todos, yo creo que cada proyecto, el tema de los datos, conseguir el dato preciso para poder dar respuesta a la pregunta de investigación es la parte más compleja. Yo no hablaría de uno específicamente. Como les digo, he trabajado en modelación de zonas inundables, de avenidas torrenciales, de erosión, en proyectos, por ejemplo, de efectos de huracanes o de sismos sobre poblaciones, eventos extremos en manglares, pues he trabajado en muchos temas, pero cada tema trae su dificultad en función de los datos, sobre todo. Fíjate que eso me lleva a una reflexión un poco, bueno, en temas obviamente de la multidisciplinariedad, de la apertura, de eso no conformarte con que te dicen hasta aquí, sino que uno está siempre luchando por querer resolver las cosas y obviamente de la mejor forma, tú hablaste ahorita de resolución espacial, hablaste de resolución espectral, hablaste de incluso diferentes fuentes de información y cómo fusionar esa información. Y me encanta porque al final del día esto nos lleva a que la gente que se dedica a geociencias y que quiere realmente resolver problemas, tienen, aparte de la tecnología, que tener mucha imaginación.
y la creatividad, ¿no? Esa parte de ser creativo y a lo mejor tienes un nuevo proyecto que es muy retador porque nunca lo habías hecho y el hecho de que conozcas todos estos diferentes eh, opciones, pero también virtudes que tiene la tecnología, te ayuda a tener esa creatividad. En ese sentido, ¿tú cómo ves que viene la tecnología? Porque ya nos hablaste un poco de inteligencia artificial, nos hablaste de toda esta variedad de sensores que muchos de ellos, gracias a Dios, están ya siendo abiertos a nuestros países, ¿verdad? Que antes no teníamos esa oportunidad. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué ves que viene? ¿Cómo lo ves en ese sentido la tecnología? Pues yo creo que ahorita estamos enfrentándonos a la necesidad de integrar tecnologías, por ejemplo, integrar LIDAR con multiespectral. Yo me sueño tener, por ejemplo, que o viene con LIDAR o viene con multiespectral, pero, por ejemplo, drones que permitan hacer el levantamiento simultáneo de información altimétrica y multiespectral, incluyendo infrarrojo, pues infrarrojo cercano y lejano, o servicios térmicos. Entonces, por ejemplo, la integración de tecnologías, creo que ahí hay un campo muy interesante de trabajo que se está haciendo muy desde las tecnologías de vehículos no tripulados, de UAVs, pero que eventualmente yo creo que la tenemos que escalar a sensores mucho más altos, pues aerotransportados o en satélites, de manera que tengamos mayores coberturas, y eso sería estupendo, no poder integrar esas dos tecnologías, por lo menos esas dos. Creo que hay un tema de futuro grande de accesibilidad de datos. Yo creo que el mercado de los sensores remotos pasa como por fases. Entonces tenemos una información libre, pero de escalas de resolución espacial bastante limitada cuando uno la compara, por ejemplo, con la oferta privada paga en términos de resolución espacial. Entonces uno se enfrenta a sensores submétricos carísimos y a sensores con amplias coberturas como Landsat con resoluciones de 30 metros, 10 metros, 20 metros, que eso genera dificultades a la hora de trabajar con los datos. Supongamos que uno tiene el dinero para comprar las fuentes de información pagas, pero la integración es complicada. Y creo que ahí el tema de accesibilidad es importante. Hay oportunidades de trabajo, sobre todo si uno trabaja en la academia y trabaja con instituciones estatales, pues de acceder a datos de alta resolución, por ejemplo, los que se consiguen a través del Charter Internacional de Desastres. Pero no puede ser que sea solamente para un desastre. Yo creo que debía haber iniciativas multilaterales, internacionales, de ampliar el acceso a datos, por ejemplo, con una cierta temporalidad. Es decir, yo no pretendo pues que las compañías que producen información de alta resolución pierdan dinero, pero creo que podrían empezar a liberar imágenes con una cierta temporalidad, es decir, imágenes de hace más de 5 años o 10 años, o que las liberen de alguna forma, o que permitan el acceso para algunos usos, que pueden ser usos académicos o de investigación. Entonces, tema de accesibilidad de datos, hay que trabajar en mecanismos multilaterales que nos permitan acceder a todas estas fuentes con distintas resoluciones espectrales y espaciales. Sin embargo, creo que simultáneamente se está trabajando en iniciativas como los CubeSats, esos satélites cúbicos de 10 por 10 por 10, o los drones que permiten hacer integración y que tienen unos valores mucho más accesibles para uno hacer levantamientos que respondan a necesidades muy locales, a problemas específicos en una zona, que no son ese procesamiento pues de un área gigante de medio país, donde yo puedo hacer un mapa de coberturas, sino que respondes a un problema específico en una región específica. Y esos Claro. servicios, pues esa integración más portátil permite dar respuesta a esos problemas. Y por supuesto lo que hablamos ahorita, el tema de geoservicios, pues tenemos el OGC, el Open Geospatial Consortium, que nos brinda un montón de herramientas, pero eso lo tenemos que ampliar a más servicios web que podamos ofertar, ya sea desde las universidades por desarrollos propios o desde agencias internacionales. Creo que la iniciativa de OpenIO es una iniciativa muy interesante que deberíamos como impulsar más y exigir que haya más disponibilidad de soluciones para más gente. Pues, yo creo que ahí hay en el futuro más trabajo en servicios web y esos servicios web apalancados, por ejemplo, en el uso de inteligencia artificial. Porque yo creo que también simultáneamente estamos agobiados, por lo menos los geocientíficos, con los volúmenes de datos. Y eso es una cosa innegable. O sea, las imágenes, a medida que aumentan su resolución espacial, también aumentan su tamaño
El almacenamiento de estos volúmenes de datos es complicado, el procesamiento de estos volúmenes de datos es complicado, y yo creo que tenemos que migrar todos los servicios de almacenamiento y procesamiento a servicios en la nube. Entonces, ¿quién está proveyendo esos servicios y quién está pagando por ellos? Y tenemos que buscar esos mecanismos de trasladar esos costos, a poder hacer ese dominó de costos, de trasladárselos a toda la cadena. No puede ser que unos pocos eslabones de la cadena eh, tengan que cubrir los costos, por ejemplo, de estos procesamientos. Es como ofrecer servicios que se paguen solos, por ejemplo. Y yo creo Claro. que ahí no nos metemos mucho los científicos, porque de mercadeo probablemente no sabemos mucho. Sí, exacto, ¿no? Y de hecho me lleva un poquito a reflexionar sobre lo que decías de abrir los datos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de, vamos a suponer, publicaciones científicas, tú sabes que existen todos estos open access, ¿no? Y dices, bueno, alguien tuvo que pagar para que eso se abriera. Y generalmente, pues somos los mismos científicos o es alguna institución dentro de nuestros países que paga por eso para que se abra el mundo. En el caso de los datos, por ejemplo, no creo que esté tan así pensando en cuestión de alta resolución. Está abierto en sentido de que algunos satélites como Landsat, como tú sabes, Sentinel, que no tienen la gran resolución, que nos han ayudado mucho, evidentemente, pero en términos de ciudad, en términos muy locales o sobre todo las cosas que más urgen en el sentido de cómo está creciendo la ciudad y cómo estamos concentrándonos en las ciudades, sí, efectivamente no hay mucho, pero sí sé que hay, por ejemplo, a lo mejor oportunidad de que, bueno, pensaría yo, ¿verdad? Pensando así como abrir esos datos, de que quienes compren esa información también se pusiera en disponible, no estar como revendiendo a lo mejor alguno de esos datos y que podamos tener acceso a eso. No sé si está estructurado así o no. La otra cosa que me llama la atención es acerca de los desastres. Tú mencionabas, solamente cuando hay desastres, generalmente es cuando se abre, digamos, el financiamiento o nos abren la oportunidad de tener ese nivel de información. Y también quizás no debería de ser así. Deberíamos de irnos como un poquito más a la gestión integral de riesgos, ¿cierto? Ay, mira, te parece que hay una pregunta, o sea, doctora Mónica, una pregunta de investigación. ¿Hay estudios de georreferencia de temas de víctimas de tierras? Por ejemplo, que uso categoría del suelo, etcétera. Pues que sí hay, debe haber con seguridad. Yo he trabajado particularmente para una tesis de maestría sobre el tema de desplazamiento y despojo de tierras, y la combinación de sensores remotos para coberturas y de información de ocurrencia de hechos de despojo y desalojo de la base de datos de la unidad de restitución de tierras aquí en Colombia. Ustedes saben que Colombia pues tuvo un conflicto armado de más de 50 años, y pues ocurrieron toda clase de atrocidades en el marco de ese conflicto armado, y a pesar de eso, pues tenemos unas bases de datos en esas unidades de restitución, por ejemplo, de la ocurrencia de masacres, desplazamientos de personas, despojos de tierra, y todo eso se puede georreferenciar. Y uno puede correlacionar esos hechos de despojo y desplazamiento y las masacres, por ejemplo, con cambios en las coberturas y con la titulación minera. Entonces, esa tesis mezclaba esas cosas. Y mirábamos el tema de deforestación simultáneamente con desalojo, despojo en una zona de Colombia, y la titulación minera. Y cómo ocurrían temporalmente primero los hechos de desalojo y se me olvidó la otra palabra en este momento, y luego la titulación minera. Venían como una detrás de la otra. Entonces uno ve cómo los intereses económicos de grupos armados impulsan dinámicas tenebrosas o macabras, por ejemplo, desplazamiento y despojo. Entonces sí hay. Y yo sé que en Colombia, por lo menos la unidad de restitución de tierras y la unidad de víctimas ha hecho un ejercicio muy juicioso de georreferenciar en la medida de lo posible, porque para muchos casos pues es gente desplazada que ya me desplazaron de mi casa y bueno, medio la ubican ahí en la unidad geográfica más aproximada, en el centro de esa unidad geográfica, lo más aproximado que puedan, pero se ha hecho un ejercicio interesante de georreferenciación del conflicto. Yo creo que esa información se podrá consultar en las agencias específicas. Como les digo, la unidad de víctimas, la unidad de restitución de tierras, probablemente la JEP, que es la Justicia Especial para la Paz, tenga información, pues unas agencias especiales que son las que cuentan con esos datos. Y tienen también unos límites pues el tema de habeas data, pero creo que hay información disponible. En Colombia hay unos estudios muy interesantes de correlación, por ejemplo, de cultivos ilícitos
y conflicto armado. Entonces eso hace, por ejemplo, el sistema de monitoreo de cultivos ilícitos y esa información, hay mucha desinformación disponible. Esta pregunta la hizo Jewar Murillo, que creo que, me imagino que es de Colombia, pero Jewar, tú puedes activar el micrófono en el momento que gustes y también puedes activar tu cámara. No tenemos restricciones en cuanto a la participación. Entonces, en el momento que gustes puede hacerlo. Obviamente, lo único que pedimos es levantar la manita para tener como un orden, pero ahorita no ha habido muchas manitas levantadas. Luz Ángela, ¿tú tienes algo que comentar? No, simplemente que veo dos manos levantadas, una de Roberto y otra de Diana Mireles. Ya. Entonces, para darle al final Gracias. le hago una pregunta a Verónica. Bueno, entonces, no sé, si quieres, Roberto. Sí, hola, ¿qué tal, Verónica? Es un placer escucharte y todo lo que nos has estado contando, la verdad es que maravilloso y incluso nos da hasta para un segundo o tercer café. Te quería preguntar, eh, pues por ahí ya has mencionado que has trabajado con la gestión de riesgos por desastres y justo nos llegó la noticia de que hace muy poco hubo por allá un desastre de un sismo que pues fue bastante fuerte y algo fuera de lo común, ¿no? Para la zona. Entonces quería preguntarte tu experiencia en esta cuestión, no únicamente en este desastre en específico, sino en general, y pues si por ahí te tocó participar en algo en este, pues estaría genial. Pues en este particularmente no, aquí donde yo vivo no se sintió tan fuerte como se sintió en Bogotá, me imagino que Los Ángeles podrá dar fe de lo fuerte que se sintió, pues para los amigos que están en México, ellos sí saben decirnos, yo tuve la fortuna de vivir 6 meses en el DF, hace muchos años, hace como 20 años, me tocaron un par de sismos interesantes allá, y a mí me gustan los sismos, pues mi tesis doctoral es sobre vulnerabilidad sísmica. Eh, pero en el caso específico, pues de desastres, he trabajado en proyectos muy antes de entrar a la academia, trabajando como les decía, con esa empresa de ingenieros, como consultor en ingeniería. Me tocó un sismo muy fuerte que hubo aquí en Colombia, un sismo que fue un 25 de enero de 1999, que destruyó varias ciudades del eje cafetero. De la empresa donde yo trabajaba, nos pidieron a los ingenieros que estábamos solteros en ese momento, que quienes podíamos desplazarnos a esa ciudad a hacer evaluación de daños para las compañías aseguradoras y a las reaseguradoras. Yo me ofrecí de voluntaria, viajamos al día siguiente del sismo, todavía había gente atrapada entre los escombros, pues la ciudad en caos, o sea, la organización de la ciudad fue muy difícil pues para la atención del desastre y nosotros empezamos, pues además de que me tocaron un montón de réplicas, empezamos a hacer ese levantamiento de daños. Al cabo de unos 2 o 3 días allá, yo dije, venga, esto tiene que haber una forma más rápida de hacerlo, porque nosotros íbamos a visitar predio por predio, casa por casa, con los riesgos que implicaba entrar a casas semidestruidas y en más de una ocasión nos tocó réplicas al interior de estas viviendas. Entonces yo llamé a mi jefa en la empresa y le dije, venga, esto lo podemos hacer mucho más rápidamente si pagamos que nos hagan unos sobrevuelos, que tomen unas fotografías aéreas de alta resolución y con eso hacemos un levantamiento de daños, unas estimaciones de daños mucho más rápidas, georreferenciamos a los que están asegurados, le comparamos, calculamos esos daños en función de porcentajes, el valor asegurado y damos una cifra estimada y yo le aseguro que eso lo podemos hacer en más o menos un mes si conseguimos las fotos rápidamente. Entonces ella me dijo, venga, presentemos la propuesta a la compañía de seguros a ver si le interesa y está dispuesta a cubrir los costos. Pues porque era pagar esos sobrevuelos para que tomaran las fotografías aéreas y así hicimos. Es decir, en ese momento, por ejemplo, no existía el charter internacional. No había forma de activar, que nos entregaran todas las imágenes de alta resolución para hacer esos cálculos. Lo hicimos con fotografías aéreas. En cuestión de un mes nosotros hicimos el cálculo de daños con fotografías. Pusimos a un montón de gente a fotointerpretar, a otros a georreferenciar, luego cruzamos esas capas de información, hicimos el cálculo, estimamos los daños. El cálculo exacto de daños se demoró más de 6 meses. Es decir, ingenieros in situ, contando cuántas paredes se cayeron, cuántos edificios, bueno, haciendo el conteo detallado. Y cuando comparamos el dato que nosotros entregamos a la compañía aseguradora y a la reaseguradora, la diferencia en valor era del orden del 5%. Nosotros habíamos sobreestimado los daños en un 5%. Para poder atender un desastre en menos de un mes, en términos de pagar los seguros para la reconstrucción, era impresionante y estamos hablando del año 99.
Nosotros, pues yo nunca he vuelto a trabajar en un proyecto de ese tipo, pero creo que sí es muy importante que nosotros tengamos la capacidad de hacer no solamente estimación de daños a posteriori para efectos de seguros, sino que seamos capaces de identificar las zonas de riesgo. Y creo que cada vez tenemos la tecnología y el detalle en los datos que nos permite hacer cada vez unos mapas mucho más precisos y en mejores escalas. O sea, nosotros arrancamos con escalas de 1 en 100.000, las hemos bajado a 50.000, en algunos casos a 25.000, pero ya, por ejemplo, los organismos de gestión del riesgo están exigiendo para zonas urbanas escalas 1 en 2.000, 1 en 5.000. Y para eso necesitamos, como decía Fabiola ahora, información de mucho más alta resolución. Entonces, pues en muchos casos hay agencias estatales, por ejemplo, el ministerio está dispuesto a pagar los costos de adquisición de esa información en alta resolución para que le entreguemos los mapas en la escala que necesitan, pero no todos los municipios tienen el recurso, por ejemplo, para hacer sus propios mapas. Entonces son iniciativas muy puntuales y he tenido la oportunidad, como les digo, de trabajar en proyectos de ese tipo, en el tema de gestión de desastres, en el tema de evaluación a posteriori y evaluación a priori. Bien, muchas gracias, Verónica. Excelente caso que nos compartes y pues por ahí la relevancia, ¿no?, que tiene la percepción remota de los sistemas de información geográfica para dar una atención pronta, ¿no? Muchas gracias. Vamos a seguir con la pregunta de Diana. ¿Andas por ahí, Diana? Sí, aquí estoy. Pues mucho gusto, doctora Verónica. Yo me voy a aprovechar un poco del espacio, ya que pues sé que es un café, podemos salirnos un poco de la parte técnica. Me tomé la libertad de buscar su currículum porque pues desde que vi que era la decana de la Facultad de Minas, yo soy geólogo de profesión, pues me interesó bastante tener la oportunidad de platicar con usted. Y más aún cuando vi que su maestría la realizó en la Universidad de Twente en Países Bajos, porque justamente estoy como que en esa etapa de mi carrera en la que me gustaría especializarme más en el tema de sistemas de información geográfica y justamente estoy por ahí viendo un programa que está en Países Bajos. Entonces me gustaría preguntarle así, pues a modo personal, ¿cómo fue su experiencia cuando se fue para allá? ¿Cómo ve las cosas? Como la diferencia en el desarrollo académico que se puede tener allá o que se puede tener aquí. Y también a eso, como agregar un poco la pregunta, yo sé que a usted le tocó, como ha estado siempre como mucho en la parte académica, le tocó como esta transición en el desarrollo de tecnología y en la reprogramación de los programas de estudio de las universidades, o sea, cómo ir metiendo toda esta nueva tecnología y toda esta nueva información a los programas de estudio para crear profesionistas pues que ya salgan con una noción mejor de la realidad y de lo que hay disponible afuera, ¿no? Entonces, pues esas serían mis dos preguntas. Vale, muchas gracias, Diana. Pues a ver, lo de estudio, yo creo que la parte académica no difiere mucho de las capacidades que ya tenemos desarrolladas en Latinoamérica. Es decir, hacer un programa de posgrado en Latinoamérica en términos de la parte académica no es muy distinto de hacerlo en Europa. Yo creo que la gran diferencia de hacerlo aquí o hacerlo en Europa, por ejemplo, en la Universidad de Twente, en los Países Bajos, es la posibilidad de interactuar con gente de todas partes del mundo, que no tenemos aquí. Pues a menos que sean programas que tengan unos niveles de internacionalización muy altos. Y yo creo que eso es uno de los factores que enriquece mucho la experiencia de estudiar en otro país distinto al tuyo o en otro país latinoamericano. Porque nosotros somos muy gregarios y muy acostumbrados a juntarnos siempre con la gente que habla el mismo idioma. Pues allá nos juntábamos los latinoamericanos. Pero a uno lo enriquece mucho de manera personal, más que académica, es intercambio internacional. Conocer otras culturas, otras formas de lidiar con problemas y de aprender, porque también porque aprenden y estudian de manera distinta. O sea, no es lo mismo cómo interactuamos los latinoamericanos con los docentes que cómo interactúa, por ejemplo, una persona de China con un docente. Ellos tienen unas reglas de interacción distintas, por ejemplo. Entonces, a mí me parece que es muy enriquecedor y esa experiencia personal creo que es más o tan o más válida que la experiencia académica. Yo a todo el mundo le recomiendo que alguna vez estudie afuera porque es muy enriquecedor. Eh, Allá hay otras condiciones geográficas distintas y climáticas distintas, entonces no es fácil. Para muchas personas es muy duro la adaptación, por ejemplo,
al invierno en Europa, la soledad de estar lejos de la familia. Nosotros, pues a los Ángela y a mí, que somos un poquito mayores que vos, nos tocó apenas empezando la internet, entonces la comunicación con nuestras familias no era como hoy, o sea, yo no podía coger el teléfono y por WhatsApp llamar a mi mamá a la hora que me diera la gana. Era una llamada de teléfono y 2 minutos valían 10 florines o después 10 euros y era un montón de dinero, una llamada de 2 o 3 minutos. Entonces uno llamaba una vez a la semana a la casa, todavía era cartas escritas, yo tengo todavía cartas de amigos que me llegaron en esa época, no, casi nadie usaba correo electrónico, entonces son situaciones ya de la parte personal y emocional difíciles. Hoy creo que la globalización nos acerca de manera mucho mayor y la experiencia internacional está permeada por esa experiencia de cercanía con otros que nos permite la virtualidad. Hoy estamos conectados de todas partes de Latinoamérica, una cosa que hace 20, 25 años no era posible, pues eran unas formas muy arcaicas de comunicación, entonces es una experiencia muy, muy distinta. ¿Y cuál era la otra pregunta? Qué pena con vos. Yo me voy por las ramas y se me olvida lo que me preguntan. Era sobre cómo le tocó a usted la transición en los Ah, bueno, programas en los educativos. programas, cómo integrar Sí. la tecnología en los programas. Yo creo que eh, la mayoría de los programas de ingeniería en Latinoamérica o de que trabajan con geociencias han entendido la importancia de integrar herramientas de manejo de información geográfica y de información de sensores remotos. O sea, yo no creo que ningún programa que tenga que ver con geociencias o con ingeniería que trabaje sobre el territorio, pues porque un ingeniero químico, bueno, difícilmente verá un curso de SIC, pero creo que no le sobraría. Entonces, ninguno de esos programas de geociencias o de ingeniería que tengan que ver con el territorio han sido ajenos a la importancia de incorporar asignaturas que incluyan herramientas de manejo de sistemas de información geográfica y de percepción remota. Y creo que no solamente ese entendimiento mínimo que debe haber de la importancia de estas herramientas, sino la popularización de la información geográfica vía Waze, Google Maps, Google Earth, un montón de herramientas de libre acceso que le muestran a la gente el potencial, por ejemplo, de la georreferenciación y del uso de las imágenes de satélite. Ellos no saben que están viendo, ellos no saben que esa imagen que hay en Google Earth la consigue un satélite que está por allá a 400 kilómetros, que ven múltiples bandas con píxeles de 30 metros, no saben nada de eso. Y que toma imágenes con cierta frecuencia temporal y que de ahí escogen las que no tienen nubes y te hacen un mosaico que te permite ver tu casa. La gente no sabe nada de eso, pero la gente sabe que puede acceder a esa información. Entonces yo creo que ese entendimiento de que hay un montón de datos y de herramientas que te permiten calcular la ruta más corta, evitar el tráfico, etcétera, acerca a la gente y los obliga a entender que en sus profesiones hay que incorporar estas herramientas. Entonces yo digo que una facultad que no sea capaz de pensar que darle herramientas a los estudiantes en estos temas no es de la mayor importancia, está completamente desactualizada. Y no ha sido tan difícil la transición, es más, nos atropella la tecnología, no damos cuenta, nos cuesta mucho, tanto a los docentes como a los estudiantes, ir al ritmo de los desarrollos tecnológicos. Yo me siento, o sea, como me he dedicado a ocupar cargos académicos administrativos en los últimos años, me siento súper desactualizada y eso que yo soy una intensa y estoy suscrita a toda clase de newsletters, sigo en redes sociales gente que trabaja el tema de sistemas de información geográfica, análisis espacial y percepción remota, leo todo lo que cae en mis manos que tenga que ver con el tema porque me apasiona y me gusta, pero siento que hay tantos desarrollos y tantas posibilidades de trabajo, por ejemplo, con las plataformas que saca Google, por ejemplo, está esta de Galileo que te da datos de lo que quieras, está todas estas iniciativas de datos abiertos, está Google, se me olvidó el nombre ahorita, el Google Earth Engine, que ya te procesa los datos, pues uno simplemente es casi que con un menú, quiero que me echen el bowl, un poquito de eso, un poquito de estos datos, y él te los mezcla y te arroja una respuesta. Y el usuario no sabe cómo la procesaron, de dónde salieron los datos, dónde están los problemas. Entonces, hay un montón de iniciativas que son más rápidas que lo que podemos seguir. Y yo creo que lo importante en la formación es enseñarle a los estudiantes de estas herramientas, pero que entiendan muy bien. Y ahí es donde yo haría mucho énfasis en cuáles son los problemas o las dificultades de los datos, dónde pueden estar los errores,
las incertidumbres, los problemas de precisión, porque la gente hace mezcolanzas de cosas sin saber qué está mezclando. Y ahí es donde Gracias, es Verónica. que hoy, más que en la herramienta, porque las herramientas la gente aprende solas, es enseñarles con qué están jugando, para que no vayan a Gracias, hacerles un Verónica. daño miedosísimo. Sí, tienes toda la razón. O sea, muy importante enseñarle a los estudiantes qué es lo que quieren hacer con esos datos. Bueno, creo que Joana tiene la mano levantada, ya se nos está terminando el tiempo, pero vamos, tengo una pregunta para Verónica. Entonces, Joana, te doy la palabra y luego entonces cerraré con mi pregunta mientras eh, Gracias. está. Gracias, Luz Ángela. Pues bueno, yo tenía una pregunta de actualización, pero ya la tuviste aquí, bueno, la respondiste en lo que le respondiste a Diana. Y bueno, aprovechando este espacio, pues me despediría porque sería como la última pregunta antes de Luz Ángela. Y lo que sí quiero preguntarte, que siempre le preguntamos a las personas con más experiencia, ¿qué consejo le darías a a esta nueva generación que está siendo apasionada por los sensores remotos? Que lean, que lean todo lo que salga de esto. Pues, de verdad, yo me sorprendo. A todos los newsletters a los que estoy suscrita y en las redes sociales a las personas que sigo, yo no dejo de sorprenderme con las cosas que hacen, pues con las aplicaciones que hay, con los nuevos desarrollos de herramientas. Entonces, es mantenerse al día en lo posible con los desarrollos. O sea, leer, salió un nuevo satélite, qué capacidades tiene, quién tiene acceso, por dónde se accede a esos datos, que hay un nuevo sensor que hace tal cosa, y las cosas que están, ahí, a mí me sorprenden los desarrollos pequeños, pues, como los desarrollos más portátiles, o sea, cada vez aparecen nuevos drones, drones subacuáticos, drones que se pueden usar dentro de minas subterráneas, o sea, expandir el campo de la percepción remota, no solamente lo que vemos desde los satélites, sino desde las aplicaciones que son con equipos portátiles. Yo en los últimos años he trabajado muy en el tema de utilización de, por ejemplo, de espectrómetros portátiles. Y he Ujú. descubierto en el uso de esos espectrómetros portátiles una impresionante cantidad de aplicaciones que se pueden hacer desarrollos específicos para responder preguntas específicas. Es decir, yo no me tengo que comprar un equipo de $100.000 que tenga pues una resolución espectral y un rango espectral muy amplio, sino que dependiendo del problema yo podría desarrollar equipos a la medida, construidos localmente, por ejemplo, para hacer sensoriamiento de longitudes de onda muy específicas que me respondan a problemas que yo estoy buscando. Yo lo estoy aplicando, por ejemplo, en el tema de fitopatologías, buscar enfermedades en plantas Ujú. eh, y entender cómo puedo hacer detección de esas enfermedades antes de que la planta muestre síntomas, es decir, detección en fases asintomáticas. Y hemos encontrado cosas muy interesantes y de usos en la agricultura que nos evitarían pérdidas enormes, desperdicio de alimentos. Eso está relacionado con el tema de seguridad alimentaria. Entonces ahí en esas aplicaciones portátiles y en el desarrollo de esos equipos, a partir de ese conocimiento que uno tiene de equipos portátiles, creo que hay un enorme área de desarrollo que es muy interesante explorar. No limitarse a la oferta que hay de datos y seguir trabajando con lo que hay, sino de explorar aplicaciones que uno pueda hacer los desarrollos de los equipos que adquieren esos datos, pero con el entendimiento que tiene pues la parte espectral detrás de eso. Bueno, Verónica, muchas gracias. Mi pregunta es muy sencilla. Nosotros en CELPER, nuestra asociación, uno de sus objetivos es la transferencia de conocimiento. ¿Tú cómo ves que nuestra asociación podría apoyar más esa transferencia de los conocimientos en percepción remota y SIC? Tú como en la parte académica, ¿cómo ves que sería nuestro aporte aún más amplio para ustedes? Yo creo que, como les he dicho, miren, a mí los newsletters, por ejemplo, pues como esos pequeños, son los correos compilados semanales o quincenales o mensuales de distintas agencias que juntan noticias de las áreas que a mí me interesan. A ver, yo creo que el CELPER podría, a través de su red de miembros latinoamericanos, crear como una especie de boletín con una cierta frecuencia, un boletín mensual, por ejemplo, que recoja
aplicaciones que se están haciendo, porque eso nos permite conocer a nuestros colegas latinoamericanos y en qué están trabajando. Entonces, crear nuestro propio Facebook de trabajo, pues como quién está trabajando dónde, en qué temas. Entonces, que Joana está trabajando en el INEGI, en la parte geográfica, no sé qué, bueno, yo estoy inventando pues dónde trabaja Joana, pero lo digo por México, o que trabaja en una empresa agrícola, o que trabaja de agricultura de precisión, o que trabaja en catastro. O sea, ¿dónde están nuestros colegas para ubicarlos, en qué están trabajando, qué aplicaciones tienen? Entonces, que aporten a ese boletín con sus experiencias, sus proyectos personales, pues, o académicos para enriquecerlo, que ahí se incluyan, por ejemplo, noticias de nuevos desarrollos, nuevos sensores que aparecen en el mercado o que están disponibles, que Sentinel acaba de lanzar un satélite para seguimiento de, o una nueva herramienta y link para que uno acceda a los recursos. Entonces, una parte como de las personas que están trabajando en el tema en Latinoamérica de aplicaciones, perdón, un poco de un tema de herramientas, de nuevas herramientas que aparecen o desarrollos, que un sensor de más precisión o de más resolución y de datos. Y creo que toda la oferta, por ejemplo, de eventos que hay a nivel regional, donde nos podamos conectar de manera presencial e intercambiar experiencias. Creo que con un boletín del CELPER muy bien definido y con un público que hay, yo creo que podrían pegarse de las bases de datos existentes y arrancar a hacerle difusión, de manera que más usuarios, no necesariamente miembros del CELPER, puedan tener acceso a esos datos, y eso los va también encarretando con pertenecer a la sociedad. Bueno, Verónica, muchas gracias de verdad por Gracias. haberte tenido acá. Le doy la palabra a Fabiola. No, muchísimas gracias, Luz Ángela, a ti por recomendarnos a Verónica. Ha sido realmente un agasajo escucharla, toda su experiencia, su sencillez, que me ha encantado también, realmente tengo que decirlo. Generalmente a veces idealizamos, ¿no?, a los personajes y vemos que detrás de esos personajes hay una persona, un ser humano, en este caso una mujer con toda esta carrera y brillantez. Y me da muchísimo gusto que nos hayas regalado una hora de tu tiempo y esperamos, como dijo Roberto por ahí, poder tener la oportunidad de volverte a tener en el café CELPER y por qué no, sí, en otro café, y por qué no, yo la verdad es que estoy escuchando tu idea y me encantó. Creo que podríamos hacer incluso un formato de tipo boletín, pasarlo a los diferentes capítulos y vemos que podemos recopilar y empezar a hacer esta publicación en la página web de CELPER Internacional. Me encantó la idea. Muchísimas gracias, Verónica. No, a ustedes por la invitación. Quiero aprovechar el espacio para saludar a una amiga que está en Brasil, a Cristina, otra coetánea de nuestra maestría, a Cristina de Luz Ángela, pues que, hola Cristina, Ok, dime, Cristina. que son amigas de la Hola. vida, más que del tema de percepción remota, son amigas de la vida. Ok. Entonces aprovechar para saludarlas, de verdad darles las gracias por darme este espacio para compartir con ustedes. Luz Ángela sabe que conmigo cuenta para lo que se le ocurre, a cuántas Ok, cosas gracias. se le ocurre, me invita y yo no soy capaz de decir que no, entonces aquí estoy a la orden para lo que necesiten. Mil gracias, Verónica, que estén muy bien y muchas gracias a todos los que nos pudieron acompañar hoy. Sí. Y recuerden que vamos a tener el video posteado, yo creo que en un par de semanas máximo en YouTube. Así que ahí va a quedar toda esta plática grabada y con todo el conocimiento de la doctora Verónica. Mil gracias. Gracias a ti, Fabiola, y a todo A el todo el grupo equipo. de CELPER México, a todo el equipo que siempre nos apoyó en estos 2 cafés CELPER que hicimos desde Colombia. Esperamos pues seguir contribuyendo y gracias a todos los que nos acompañaron, de verdad. Gracias, Claro que Verónica, sí. súper Muchas chévere. gracias. Un abrazo. Gracias No, a a todos ustedes, Cuídense ustedes. mucho. a los que están en Abrazos la a hora Nos de todos. vemos en el almuerzo, próximo café. Ok, Nos vemos en el próximo vale, café. feliz ok, Adiós. chao, café, chao. chao. Abrazos. Bye. Bye. Bueno, Luz Ángela, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por haberla aceptado, de verdad, estuvo súper chévere. Muchas gracias. No, con Sí, mucho gusto. tenemos que vernos, después hablamos. Sobreactuaron un poquito con las 30 preguntas. Yo, pero ¿qué es eso? ¿A qué hora voy a contestar 30 preguntas en una hora? Yo No, hablo no, no, rápido, no, pero no. no tanto.
No, 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 es que este café es entre amigos y me gustó mucho cómo cerraste porque quedó con esta sabor de boca, ¿no? Estamos entre amigos y bueno, a medida que vamos platicando, pues Sí, ahí van surgiendo las dudas. Definitivamente una hora es muy poco. Cuando vaya a gracias. Colombia voy a ir a visitarlas Sí, claro, para que ahora bienvenida, sí nos igual. tomemos Claro el que café. sí. Hágale pues, es una promesa. No, y Pues, digamos que lo más importante es mostrar todo lo que se está haciendo en Colombia y de verdad que fue muy chévere haberte tenido. Y gracias a Joana que siempre nos colabora en todo esto, a Roberto que ya se fue, a todos los de Roberto. Selper México. Me gusta mucho participar en estos cafés y bueno, te invitamos a que asistas a los otros. Ok, aunque vale, sea listo. escuchando. Ok, chao, Chao. chao. Gracias, Adiós. Verónica.